muy buenas tardes, aunque el presidente López Obrador parece decidido a que estos libros vean luz, se distribuyan y comiencen con ellos a educarse, entre comillas, a millones de niños a partir del próximo 28 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar. Esto decía el presidente López Obrador ayer en su mañanera. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de agosto, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. Parecen decididos en el gobierno del presidente López Obrador a distribuirlos y a que se utilicen a partir del próximo ciclo escolar, pese a que hay una orden judicial que se le dio a la Secretaría de Educación Pública para que se detenga esta distribución. Hay especialistas, docentes, padres de familia, ciudadanos que piden detener esta distribución. Son más de 200 millones de libros de texto gratuito que se utilizarán en el próximo ciclo escolar, que llegarían a los pupitres, a las aulas, llegarían a las manos de los alumnos de educación básica. Preocupante y muy delicado. Le agradezco estos minutos a Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Israel, gracias por estos minutos. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué es, dirías, lo más preocupante de estos materiales que han trascendido, ya que se han filtrado, estos libros de texto gratuito, Israel? Pues mira, lo que ya nos había otorgado la juez el 27 de mayo, la suspensión definitiva era, el primero es porque no puedes entregar un libro que no esté apegado a planes y programas, y mucho menos si no lo tienes, ¿no? Como ya se dijo ahorita. El segundo punto es que, bueno, nosotros desde hace más de 18 meses planteamos una serie de preocupaciones que ya se vieron, ya están reflejadas en lo que desgraciadamente vemos, unos libros de texto que no contribuyen a la mejora de la educación, no contribuyen a la mejora de todo este rezago que se ha venido dando post pandemia y antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues pareciera que seguimos poniendo obstáculos a la educación, libros de texto que no están apegados ni siquiera a la realidad que vive el país, y bueno, pues es algo que es la principal preocupación, ¿no? El qué calidad de información están recibiendo a través de estos libros de texto. ¿Qué es lo que les preocupa más? O déjame, porque todo nos preocupa desde luego, pero déjame, digamos, partir en bloques estas inquietudes que me parecen muy genuinas. Por un lado, se habla de ideologización, de prejuicios, de una agenda que se busca avanzar, de las posiciones de algunos que buscan imponerse a todos, sobre todo a las niñas y a los niños. Y por el otro lado está lo académico, lo pedagógico, el que hay un montón de faltas de ortografía, de errores gramaticales, desaparecen las matemáticas. Empecemos, si te parece, por lo primero. ¿Tú ves una carga ideológica en estos libros de texto gratuito? Fíjate que yo quisiera más bien irme al revés. A ver, vamos por lo segundo entonces. Sí, vamos por lo segundo. Te voy a decir por qué, porque es la parte esencial del problema, ¿no? O sea, si vemos niños que no saben leer ni escribir bien, que no tienen una comprensión lectora y motora, si tú no tienes la claridad de que tu hijo vaya a comprender los elementos básicos del conocimiento, pues lo segundo queda ahora sí que en último término. ¿Por qué? Porque pues ya nos queda claro que le han dado prioridad a estos sistemas, como tú comentas, a una ideologización, a romantizar la ideología, a pintarla de colores, pero pues no refleja la realidad. O sea, esa es la preocupación real de los padres de familia. Si tú me dices que va a ser garantía de que el niño lea bien, pues no es garantía. Esas son las preguntas básicas. Oye, lo que me están poniendo de información ahí es básico para que él pueda trascender académicamente y profesionalmente, no tenga problemas en los siguientes grados escolares, pueda pasar a la universidad. Hoy te lo digo 100% garantizado que no es así. Entonces,
eso es lo primero. Digo, la ideologización, la parte de ya lo que hemos comentado, esto es aparte, pero la imposición que quiere hacer esta secretaría de sí o sí doy lo que yo quiera y sin que nadie me cuestione, pues eso no es así, es al revés. Son nuestros hijos los que lo van a padecer, son los maestros los que ya lo están padeciendo, porque digo, esta aberración de que primero los libros y luego los planes, pues te das cuenta que los libros por sí mismos, per se, no sirven, porque no están cumpliendo el rigor, porque lo marca la propia ley. O sea, eso es algo que es más preocupante todavía. O sea, yo me iría más de raíz, ¿no? O sea, si no cumples, por eso es un incumplimiento de ley, o sea, no es un capricho, tiene un proceso, sí. Y ese proceso está derivado de una experiencia educativa de más de 50 años, desde que se crearon los libros de texto y desde que se crearon los planes de estudio. Faltas de ortografía, matemáticas, entiendo, tendría muy pocas páginas, Israel. Sí, tienen alrededor de 7, cuando los últimos libros de texto tenían 200, había un libro de matemáticas para ello, hoy existe un libro de matemáticas. O sea, no solamente tienes que saber matemáticas, números, tienes que aprenderlos. Y la parte de educación básica, que es primer año de secundaria, que es motivo del amparo, pues es algo que sí preocupa, y por eso nosotros nos antepusimos este amparo al margen que están violando la ley. O sea, ¿qué nos enseñaron a nuestros hijos? Sí, está bien violar la ley porque, pues, ¿quién lo dice? Pues lo dice, o sea, para eso hay una serie de cumplimientos, es una política pública que se debe de respetar. Entonces, ya se ha dicho mucho, nada por encima de la ley, pero pareciera que sí, en el discurso, pero en los hechos no. Pues sí, preocupante eso, preocupante que llegue a las manos de los niños en nuestro país a partir del próximo ciclo escolar, un material que está lleno de faltas de ortografía, que no les ayuda a la lectura y comprensión, que no les ayuda a construir estructuras mentales en el terreno de las matemáticas. Sobre lo ideológico, ¿tú ves, digamos, prejuicios, carga ideológica en estos materiales, en estos libros, Israel? Mira, ya como ya se ha comentado, el tema del reconocimiento de ciertos conceptos, no es lo que me preocupa que los niños no lo van a entender. O sea, voy otra vez a lo básico, digo, ¿quieres enseñarles? Para empezar, hemos encontrado palabras que no existen en el diccionario, entonces pues, simplemente... Eso es una ideologización, pero cuando tú quieres poner algo que no existe, eso es imponer, ¿no? No puedes imponer conceptos a niños que ni siquiera todavía tienen la comprensión lectora ni la habilidad lectora. Ya cuando tengamos ese procedimiento resuelto, pues vayámonos a lo segundo, como te digo, quieren brincar al 10 y ni siquiera pasan del 1. Por eso hay instrumentos de evaluación, por eso hay instrumentos de planeación, y bueno, o sea, la exigencia de nosotros es, a mí dan una educación integral. Esa es la demanda de los ciudadanos, es la demanda de los padres de familia. O sea, nosotros estamos buscando, la preocupación es de nosotros, de los padres de familia, somos los que la llevamos. Y eso no lo tiene claro el gobierno, porque pues, a mí me queda claro que no lo tienen tan así, que los libros no conllevan una estructura más que de pensamiento, y eso se llama imposición ideológica. Ya con todo lo demás, lo que ya se comenta, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos estado en contra de una sana transmisión y educación de la sexualidad. Nunca hemos estado en contra. Lo que estamos en contra es que no se haga conforme al proceso natural, conforme a la información y la vinculación con los padres de familia. Si lo haces ahorita con estos libros de texto, pero quieres imponer algo, pues nunca va a funcionar. Te doy un ejemplo. Ahorita lo más urgente es atender, por ejemplo, 27 casos de suicidios de niños producto del bullying escolar. Eso sí es grave. Eso sí es grave. El tema de violencia en las escuelas por causa post-pandemia que se generó por los trastornos que vienen de niños con alto contenido de pues, adrenalina y que hemos visto ya niños que han portado armas. Esos son problemas reales y esos no se están atendiendo. Entonces, eso, o sea, lo que están tratando de hacer ahorita no le va a abonar a nada. Vamos a dejar a los niños indefensos, a los padres de familia, como en la pandemia, a regresarnos, a dedicarle más tiempo. Y pues bueno, y la otra es
puro tiradero de dinero Pues sí. que pagamos todos los mexicanos. Pues sí. Qué delicado y preocupante es una carrera, además hasta contrarreloj. Vamos en 2 de agosto, el ciclo escolar empieza el 28, vamos a ver qué ocurre y lo seguimos platicando contigo. Israel, te agradezco estos minutos, sí. Muchas gracias. A ti muchas gracias, hasta luego. Gracias, Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. 10 para la hora, indefendibles esos libros, los libros de texto gratuito. Pausa, volvemos, hay más.